La carta a Filemón, hermano, nos habla de que Filemón tenía un esclavo que lo defraudó y salió huyendo. La palabra nos dice que Filemón era un amo bueno y generoso y que en realidad Onésimo no podía estar en mejor lugar que en casa de Filemón, pero a pesar de tenerlo todo, salió huyendo defraudando a su amo. Eh, pero estando hermano prófugo, conoció a Pablo, conoció al Señor. Y ahora Onésimo se arrepiente, hermano, de haber defraudado a su Señor. Y Pablo lo envía de vuelta con una carta de recomendación para que Filemón también le perdone. El perdón de Onésimo está sustentado en que Pablo se va a hacer cargo de toda la deuda, de todo lo que eh, adeude Onésimo. Pablo se va a hacer cargo y le pide a Filemón que ya no lo reciba como un esclavo o un siervo, sino como un hijo. Esa es la historia, hermano. Y no cabe la menor duda que esto tiene un trasfondo espiritual, que es de lo que realmente habla la palabra del Señor, hermano, y nos habla de nuestra redención por medio de Jesucristo y de la reconciliación con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Mire, cuando Adán pecó, todos pecamos. Como dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. En Adán todos pecamos, hermano. Todos pecamos. Y a causa de ese pecado, estábamos condenados a muerte. Y cuando hablo de muerte, no hablo simplemente de quitar la vida física, sino que irse al infierno por toda una eternidad. Esa es la verdadera muerte, hermano. Esa es la verdadera muerte. Estábamos condenados a muerte. Éramos unos inútiles, ofendimos a Dios. Y el gran problema, hermano, que no tenemos ninguna intención de arrepentirnos. Pero Dios en su gran misericordia mandó a su Hijo a este mundo. Lo envió a este mundo. Y Jesús, hermano, nos redimió, nos compró, pagando nuestra deuda. La ofensa tenía que ser pagada ante Dios y Jesús la pagó muriendo en el Calvario de la cruz. Acuérdese que cuando Adán pecó, la palabra dice: el día que extendieres tu mano y tomares del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Por lo tanto, el hombre estaba sentenciado a muerte. Por lo tanto, cuando Jesús vino a este mundo, él tenía que morir. La sangre de Jesús tenía que ser derramada. No existe otra forma, hermano. Dios tiene que ser justo. Dios tiene que ser justo. Es así que Jesús, hermano, muere en la cruz y nos libra de la condenación por cuanto Él sufrió en nuestro lugar. Él pagó nuestra deuda. Pero quiero que vea esto, hermano. Nosotros somos el pecador, nosotros ofendimos a Dios, mas Jesús fue y pagó por nuestra ofensa. Ya Jesús hizo misericordia con nosotros, pero ahora debemos ir al Padre, hermano. Ahora debemos ir al Padre. Y de lo que nos habla la escuela dominical en este minuto, es respecto a esto. Jesús nos envía al Padre, hermano, pero no quiere que el Padre nos reciba a la fuerza. Porque antes que Jesús viniera a este mundo, hermano, Dios Padre y Dios Hijo hicieron un pacto. Y Jesús dijo: yo iré al mundo y pagaré por ellos. Y tú los perdonarás.
Ese fue el pacto que hicieron Dios Padre y Dios Hijo, hermano. Y por eso en el primer verso de esta escuela dominical dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad para mandarte, claro, si Jesús cumplió su parte, Él murió, Él pagó, Él nos redimió, Él nos salvó. Por lo tanto, lo que le está diciendo al Padre dice, ahora cumple tu parte, porque ahí dice, para mandarte lo que conviene, lo que convenimos, lo que acordamos, lo que pactamos. Yo muero, yo derramo mi sangre, tú los perdonas. Pero Jesús le dice a él que no va a echar mano del convenio, del pacto que hicieron, sino que nos manda, como dice el verso 9, más bien te ruego por amor. O sea que así como Jesús nos amó, así también el Padre nos ama, hermano. Por amor, hermano. No es que Dios esté obligado a recibirnos por cuanto la sangre fue derramada, sino que también Él nos reciba con el mismo amor del Hijo. Por eso dice más bien, te ruego por amor, siendo como soy. Te ruego por ellos. Te ruego por ellos. Y ustedes se acordarán lo de que dice en el Evangelio de Juan. He aquí, Señor, lo que me diste. Te ruego por ellos, líbralos del mal. Recíbelos. Así como tú y yo somos uno, así yo y ellos somos uno, y yo en ti, para que todos seamos uno. De tal manera que lo que está pidiendo Jesús es que el Padre nos reciba como a Jesús mismo. Aquí hemos escuchado a algunos hermanos que dicen que Pablo entregó una carta de recomendación a Onésimo para que la presentara a Filemón y Filemón le recibiese. Hermano, la carta de recomendación es Jesús mismo. Recíbele como a mí mismo. Cuando los mire, no veas al inútil que va entrando al cielo. Mírame a mí, y esto usted lo puede leer en el Salmo 24, hermano. También lo puede leer en Apocalipsis capítulo 4, hermano. La recepción de Jesús en el cielo. Él es la carta de recomendación. Por lo tanto, el Padre no nos recibe en el cielo simplemente porque el precio fue pagado, simplemente porque la sangre fue derramada, sino que el Padre nos recibe también porque Él nos ama. Como lo vamos a ver en las escuelas dominicales más adelante. Jesús no exige al Padre diciéndole, cumple tu parte del convenio, del pacto que hicimos, del pacto de gracia. Sino te ruego que los ames. Bendito sea el Señor. Y hermano, ¿y cómo nos presenta? Y nosotros podemos verlo en esta hora. Recíbele como a mí mismo. Recíbele como a mí mismo. Y esto debería conmovernos en esta hora, hermano, de saber que cuando lleguemos al cielo vas a ser recibido en aquel lugar como Jesús mismo. Y si quieres saber cómo Jesús fue recibido, lea Salmo 24, lea Apocalipsis, capítulo 5. Nosotros estaremos en Él y con Él. Y será una recepción extraordinaria. Algunos hermanos también hablaron del hijo pródigo, hermano. Un hijo que se levantó contra su padre y pecó contra él, hermano. Sin embargo, estando en lejanas tierras, él se arrepiente en su corazón y vuelve. Pensando, le diré a mi padre, en la casa de mi padre, muchos obreros hay, y aún el obrero tiene suficiente pan. Recíbeme como el último. Y muchos a veces han dicho, no, yo me contento con que el Señor me reciba como el último. Algunos dicen que esté paradito apenas dentro del cielo. Sin embargo, la palabra del Señor
Nos habla en la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo te va a recibir el Señor? Te pondrá vestiduras nuevas, pondrá un anillo en tu dedo. Hará fiesta, hermano. Hará una fiesta cuando nosotros lleguemos. Y esto debería alegrarnos, consolarnos en medio de las angustias de esta vida, de ver cómo el Señor, de cómo el Señor hará con nosotros. Pablo, cuando tiene a Onésimo, hermano, lo manda a Filemón con la carta y le dice, nada quise hacer sin tu consentimiento. ¿Por qué, hermano? Porque hoy día nosotros tenemos que servir al Señor. Usted y yo tenemos que servir al Señor. Por lo tanto, hemos recibido el Evangelio, pero también debemos saber, hermano, que hemos sido reconciliados con el Padre, hermano. La palabra nos enseña en Colosenses que luego Onésimo retorna, hermano, con Pablo, y fue un fiel colaborador en el Evangelio. Fue una persona útil, hermano. ¿Y por qué fue útil? Simplemente porque fue redimido por uno y se reconcilió con el otro, hermano. Porque nosotros hemos sido reconciliados con el Padre por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta, hermano, ¿eres útil? ¿Eres útil, hermano? ¿Has sido lavado con la sangre de Cristo y has entendido que has sido reconciliado con Dios? Porque si es así, hermano, ya hay una nueva naturaleza, que es la naturaleza del Espíritu Santo en nosotros, y ya nuestro actuar no es el mismo, hermano. Ya no seguimos siendo los inútiles de antes. Hoy día hemos aprendido algo extraordinario. Hermano, Onésimo era un prófugo de la justicia. Él fue a Roma porque era un lugar donde había mucha gente y él podía vivir ocultándose toda la vida de su amo. Pero si realmente el Señor te ha entregado su sangre, su carta de recomendación, y te has reconciliado con el Padre, hoy día no tienes por qué esconderte y sabes que no tienes la necesidad de ocultarte, sino que hoy día sirves en el ministerio del Evangelio, anunciando las buenas nuevas, que en Cristo hay salvación y remisión de pecados, en busca de otros prófugos, de otros inútiles, otros onésimos que andan por ahí, huyendo de su amo y diciéndole, hay una forma de volver, hay una forma de reconciliarse con aquel a quien tanto ofendimos. Y esta es la carta de recomendación, que es Jesucristo, que es Jesucristo. Por lo tanto, a veces no nos quedemos simplemente con el pensamiento, no, soy inútil, soy inútil. No, hermano, si has sido reconciliado con el Padre, esa motivación, el ver el gran amor de Dios, no puede evitar que vivas diferente. Ya no tienes que esconderte, ya no te buscan para matarte. Has sido realmente libre, hermano. Porque como dice el Evangelio de Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Libres para servir a Dios, libres para servir a nuestro amo, el cual no te va a recibir en el cielo como un siervo ni como un esclavo, hermano, sino como a un hijo, con todos los derechos de un hijo, herederos y coherederos, juntamente con Cristo. Por lo tanto, sirvamos al Señor, hermano. Sirvamos al Señor. Y esta carta es tan pequeña, hermano, sin embargo nos habla de conversaciones entre Dios Padre y Dios Hijo. Y cómo nosotros estamos tomados en cuenta, hermano. Mire, dice, te ruego por mi Hijo, a quien engendré en mis prisiones.
el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. ¿No es glorioso, hermano, haber sido redimido por la sangre de Cristo y ahora participar del ministerio del Evangelio por el consentimiento de Dios Padre, hermano? Imagínense las expresiones que tiene el Padre para el Hijo cuando es presentado por Juan el Bautista. Él dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo plena complacencia. Hermano, ¿Dios tiene complacencia en ti? David, hermano, el rey David con todos sus errores, estoy hablando del rey David, en un momento, Dios dice él, he aquí uno conforme a mi corazón. He aquí uno conforme a mi corazón. Porque ciertamente, aunque cometía muchos errores, David primeramente amaba a Dios y reconocía su pecado. Y él tenía una lucha con su naturaleza. Pero lea los salmos, hermano, y va a aprender de los sentimientos que abrigaba el corazón de David, de tanto afecto hacia su Señor, de tan grande arrepentimiento cuando lo ofendía. Podemos ver en el Salmo 51, hermano, el corazón de David arrepentido por haber ofendido a su Señor, lamentando el ofender a su Señor. Por lo tanto, quiera en esta hora, hermano, que veamos la inmensa misericordia. ¿Qué hacemos con el hombre? Pecó, es digno de muerte. Es una conversación en el cielo, hermano. Dice la palabra del Señor que no hubo quien se compadeciese de nosotros. Digno éramos de muerte. No merecíamos compasión, hermano. No hubo quien se compadeciese. ¿Quién nos irá? Dijo el Padre. Envíame a mí. Yo iré. Y Él vino por nosotros, pagó por nuestros pecados. Y ahora nos envía con el Padre para reconciliarnos con Él. Reconciliados por la sangre de Cristo. Dios no está enojado contigo, hermano. Esto es extraordinario. Porque si tienes conciencia de quién eres, cómo actúas, si sabes cuáles son tus pensamientos, cómo que con tanta facilidad se desvían hacia la maldad. Sin embargo, con todo, no estremece tu corazón saber, Dios no está enojado conmigo. ¿Se acuerda de Isaías capítulo 12? Y dirás en aquel día, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó. ¿Y cómo se apartó? Simplemente dejó de estar enojado con nosotros. No, hermano, descargó todo su enojo sobre su Hijo bendito, sobre su maravilloso Hijo. Toda su ira, la justicia de Dios quedó satisfecha por este que ahora anda de vuelta, rociado con su sangre, rociado con su sangre. Ámalo y sé útil, hermano. Dios te bendiga, el Señor te guarde y ojalá puedas conocer un poquito más a tu Señor, a tu Dios y a tu Salvador.